Para un deportista no hay nada peor que lo mandes a descansar. Para un deportista en general decirle tienes que guardar reposo es horrible. Não, porque eu vi que ele estava inchado. Aí eu hablei com um amigo meu, que era doutor. Falei, doutor, você está inchado, não barra essa malha, bro. Ele mirou e falou, bro, está roto, bro. Cuando usted se golpeaba o lo que hacían eso de pegarse, lo que hacían es generar microfracturas y generar un callo, que es una cicatriz que hace que el hueso se haga más grueso. Entonces, la mayoría de las que se llegan a presentar son lesiones de rodilla, lesiones asociadas en tobillo y lesiones en hombro. Guerreiros e guerreiras, bem-vindos, alienígenas e reptilianos e todos que gostam das artes marciais. Estamos aqui em mais um Operador Podcast. E hoje, com a presença de uma pessoa que cuida de nós outros, o grande doutor Alejandro, que trabalha com ortopedia, medicina deportiva. Bem-vindo, doutor. Hola. Como estás? Muy bien, mucho gusto. Vamos platicar um pouco hoje como funciona aí as lesões, como é possível curar, seus conselhos, não? Claro. De prevenções, tudo. Porque na realidade, os peleadores, as pessoas que ainda entendem com artes marciais há um tempo, já se acostumam um pouco ao dolor, mas não é bueno. Como tu acabaste de me falar, que eu arrego o braço de minha aluna aí não puedo eu arreglar. Claro. Então, doutor, é contigo a palavra, meu amigo. Mire, como estaba comentando, pues cualquier lesión, cualquier forma de dolor o cualquier manifestación en la cual yo tengo un malestar, se tiene que atender. Sobre todo en campo deportivo es muy importante. ¿Por qué? Porque los peleadores que van a estar siguiendo trabajando, que quieren seguir entrenando, es muy importante que cuiden su salud y sus articulaciones, aunque crean que es un golpe pequeño o aunque el coach me lo pueda reponer. Como habíamos platicado, en algunas ocasiones llega a pasar, sobre todo que llega a haber una luxación, que esto es cuando la articulación se sale de su lugar, lo que la gente dice, se me salió el brazo, se me salió la rodilla, se me le salió el codo, que es muy frecuente, sobre todo durante el llaveo, durante el entrenamiento, que muchas veces el coach sabe perfectamente cómo reducirlo, pensando en que es una cuestión simple y es como de, vamos a reducirte, te regresamos a entrenar y listo. Pero la importancia de una reducción o la importancia de tener un control de la lesión es fundamental. ¿Por qué? Porque esa articulación no queda igual. Cuando yo me lastimo por primera vez, tengo un riesgo de volverme a luxar o de que se me salga la articulación de hasta un 60% con una sola vez. Normalmente cuando es una sola vez se puede hacer controlado, se tiene que hacer siempre con apoyo de imagen, ver que esté bien la articulación posterior a la reducción y llevar un tratamiento de inmovilización y recuperación de los movimientos, no volver a entrenar luego. Doutor, então jamás vai volver à normalidade? Se lastimou uma vez, jamás se queda igual. Sí puede llegar a estar normal, pero no al igual que la primera vez. Una vez que yo me lastimo por primera vez, sobre todo hablando ahorita solamente de luxaciones, me puedo volver a luxar hasta en un 60%. Si yo tengo una buena inmovilización, que para que no le tengan miedo, porque muchos dicen es que me van a dejar sin entrenar meses. Creo que es miedo. Que ya no quieren ir. O sea, por ejemplo, yo soy un peleador y ya no quiero ir. Desayunamos viendo, doctor. Bueno. Ya sabe, papá. Eso sí. ¡Ey! Perdón. Bueno, pero no tanto de miedo, sino que ya no quieren ir a atenderse porque es pensar, el doctor me va a detener meses y voy a perder entrenamiento. Todos piensan así. Exacto. Para un deportista no hay nada peor que lo mandes a descansar. Para un deportista en general decirle tienes que guardar reposo es horrible. Entonces, tienen que quitarse muchos estigmas. Por ejemplo, en este caso, todavía con lo de la luxación, de que son meses para nada. Una persona que se luxa a las 2 semanas tiene que mover su articulación. A las 6 semanas tiene que estar realizando todos los arcos de movilidad completos. Entiéndase, levantar, estirar, aplaudir, cargar. Hay pasos, entonces. Hay pasos. Pasos y plazos. Pasos y plazos, exactamente. El primer paso es la reducción, el segundo es la inmovilización y el descanso. Okay. Posteriormente se tiene que dar una movilidad temprana a las 2 semanas. Y esto va a ser paulatinamente, que cada semana vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando hasta tener nuestra movilidad normal. Y estamos hablando que si una persona llevó todo bien, como Dios manda, a los 2, 3 meses ya puede realizar nuevamente sus actividades. Eso pensando en una primera vez. Cuando vuelve a pasar una segunda, una tercera, ya hay que valorarlo no nada más con una radiografía. A veces necesitamos estudios de apoyo durante la exploración clínica.
resonancias magnéticas, porque la radiografía nada más nos permite ver la cuestión ósea, no me deja ver si hay ligamentos, si hay alguna cuestión así. Hay un montón de cosas. Y es exacto, y eso es algo que se tienen que quedar y es un estigma que se deben de quitar. Si alguien fuera les dice, yo con una radiografía vi que te lesionaste un ligamento o que te lesionaste, por ejemplo, las rodillas, el menisco, retírense de ahí porque eso no es cierto. Solamente con la radiografía podemos ver lesiones óseas, que sí, con la clínica podemos apoyarnos y pensar que tiene un ligamento, pero necesito más estudios. Una vez, mi mano aquí, sí. está roto los dedos, ¿no? Y mi fisioterapia fue madrazo, bro. Para madrazo no costado y fue arreglando los dedos, bro. Pero no arregló nada. Pero nada. No fue con un médico. No. Esa es otra cosa. No, porque eu vi que estava inchado. Aí eu falei com um amigo meu, e é doutor. Falei, doutor, você está inchado, não barra essa malha, bro. Ele mirou e falou, bro, está roto, bro, está louco. Quanto tempo? Foi uns 20 dias treinando com a mão, bro. Ele falou, aí teve que pôr gesso, todo. Aí foram mais 20 dias de gesso, e depois se quedou assim, ó. Ahora, lo que pasa, una fractura, locura eso. En general, cualquier hueso se tarda en pegar entre 4 a 6 semanas, siempre y cuando esté con ciertas cosas, que yo no fume, que yo no tome, ciertos hábitos que debo de evitar. ¿Eso influencia? Sí. Alcohol. El alcohol y el tabaco. Y hay cosas que no influencian y que la gente tiene mucha idea, porque seguramente alguien ha escuchado de que no puedes comer carne de cerdo, o que no puedes comer picante, o que no puedes comer muchas cosas cuando estás lesionado. Y eso es falso. No puede comer. Ese sí se puede. Tlacuache puede. Todo lo que quiera. Filés de tlacuache, no mames. Pero, brutal, pura proteína loca. Pero lo que más afecta es el cigarro. ¿Por qué? Porque durante una fractura el hueso va a tratar de recuperarse. Para recuperarse genera cierta vascularidad y es parte del hueso. O sea, ¿qué significa? Que empieza a generar nuevas redes. ¿Por qué? Para que empiece a crecer. Si yo fumo, la nicotina afecta a los vasos en general haciendo una vasoconstricción, o sea, los aprieta, hace que se mueran. La nicotina cierra las venas. Cierra las venas y las arterias. Entonces, cuando yo fumo, yo pensaba que nicotina era apenas por los pulmones. No, tiene que ver muchas cosas, o sea, genera vasoconstricción en todo el cuerpo. Entonces, cuando yo fumo, retraso que mi fractura, si se iba a tardar 4 semanas, se tarde el triple. 12 semanas. Entonces, ahora, dentro del mundo de las peleas y de los deportistas, como comentábamos ahorita, se tarda de 4 a 6 semanas en pegar. Pero hay 2 huesos que desafortunadamente se tardan hasta el triple, que es el fémur y la tibia. Y en peleadores de la UFC, como estábamos platicando, sí, a veces llegan a golpear, llegan a patear o llegan a ser bloqueados o pueden ser llaveados y la tibia se parte. Ahí sí, desafortunadamente, que quede claro que esa sí es una lesión que va a tardar meses en volver a pegar, porque son huesos muy amplios con mucho canal medular. Doutor, uma pergunta, que sempre isso, desde quando empecé a entrenar, há essa, não sei se é real, é uma leyenda isso. Exemplo, nós outros em chutebox em Brasil, eu entrei em 89, na academia. Nosotros, para fortalecer los huesos, yo agarraba un pedazo de un palo y lo golpeaba. Pum, 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 pum. Y pum, 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 las cosas, pum, pum, pum. Y ahí lo que me hablaron, que eso hacían micro lesiones, y las micro lesiones iban se juntando y dejaban el hueso más fuerte. ¿Eso es real? Es real, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Cuando yo tengo una fractura, el hueso se rompe, como tal, esa es una fractura, sí, la solución de la continuidad ósea. Sin embargo, el hueso va a buscar pegar. Nosotros, cuando llegamos a realizar una cirugía, hay diferentes tipos de consolidación. La consolidación primaria y la consolidación secundaria. En una es donde nosotros vamos a poner material de osteosíntesis, que esto es para guiar al hueso a la fractura y que pegue lo más perfectamente posible sin que haya un callo. Y en la otra, donde nada más vamos dándole sostén o soporte, que es como poner un yeso, para que el hueso genere ese callo. Cuando usted se golpeaba o lo que hacían eso de pegarse, lo que hacían es generar microfracturas y generar un callo, que es una cicatriz que hace que el hueso se haga más grueso. Ahora, puede jugarme para bien y me puede jugar para mal, porque se puede hacer más grueso, sí,
pero yo no lo estoy controlando. Entonces, puede que esté más grueso de una parte y menos grueso de otra parte, y luego más grueso, entonces voy a tener un punto de palanca. Y al tomar un shock puede pum. Exactamente. Bien. Tienes razón. Entonces, ¿se va a hacer más grueso? Sí. Pero para que pasara eso, o sea, no estoy diciendo que lo hagan, estaría mal, pero para que pasara eso tendrían que tener una fractura o un golpe controlado, igual de la misma magnitud y en la misma longitud de todo el hueso, para que formara el callo a los mismos niveles, con el mismo grosor, y que no hubiera un punto donde se pueda fracturar nuevamente. Sí se hace más grueso, pero no está bien. Compreendi, não é correto. Não. E o que é correto, assim, para fortalecer os huesos, sem ter que passar por esse tipo de coisa? Ahora entra un poco mucho también platicar en la parte de la ortopedia moderna. Hace mucho se podía y se platicaba de que cuando tú hacías ejercicio o que le decían a las personas no cargues tanto porque te vas a lastimar los huesos, sí. Pero al contrario, se ha visto que mediante física y mediante toda la cuestión de biomédica y biomecánica se han estudiado que los huesos se fortalecen generando fuerza. Hay una cuestión que es física como tal que se llama ley de Wolff, que dice que un hueso a mayor solicitación, más producción de hueso. En español, entre yo más le exija a mi hueso, más fuerte va a ser. O sea, si yo hago ejercicio constantemente, me alimento bien y lo tengo en constante, digamos, estrés, que estemos hablando de estrés bajo ejercicio, ese hueso va a ser más fuerte. O sea, que una persona no tenga ningún tipo de enfermedad, sea renal, cardíaca, etcétera, me va a ayudar a que mis huesos estén bien siempre y cuando haga ejercicio. Usted puede ver una persona de 70 años que se ejercitó toda la vida, se va a caer y no le va a pasar nada, se va a raspar y se va a levantar. En cambio, una persona que nunca hizo nada, aunque esté delgada, que pasa mucho en la población femenina, se llegan a caer en su casa y sorpresa, la pobre señora se fractura la cadera o la fractura más común que es la muñeca. Entonces, el hecho de hacer ejercicio y yo tener un estrés controlado a mi cuerpo genera que mis huesos sean más fuertes. Compreendi. E para prevenir lesiones, que tipo de... Que complicado, né? Porque as marciais é muito complicado, porque não há como... E é um momento que se tu quer passar a ser um profissional, que tu vai tomar golpes, não é como? Porque não é zumba. Claro. Então, y aunque fuera zumba, hasta en zumba hay lesiones, o sea, hay lesiones, zumba, hasta en zumba, o sea, cuando caminan, se torcen el tobillo, no creo, o giran mal y se llegan a lesionar por Dios. E, bro, uma pergunta, doutor, com todo respeito a las chicas que hacen zumba, por favor, eu amo vocês, mas por que com o zumba sempre há um pouco de chicas um pouco mais, la palavra não, um pouco mais fuertes? Lo que pasa, ¿Comprendiste de fuerte, no? Sí. 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 Pues qué, doctor? Cada deporte como que va muy enfocado y la zumba pues sí es como mucho el movimiento y es cuestión como armónica, es como que va muy enfocado el trabajo a la cuestión estética, okay, a la pierna, al glúteo. En cambio un peleador no le importa tanto verse bien, sino le importa más la fuerza y le importa tanto pues la dinámica. Pero o que yo veo que naturalmente las peleadoras de artes marciales y peleadores tienen un buen cuerpo. Sí. Y las chicas de zumba, que yo amo ustedes, mis queridas, son un poco más fuertes, pero comprender-se fuerte, ¿no? Son fuertes como en cuestión... No, fuertes un poco de... no tan fuerte, ¿comprendo? Sí. Sí. O sea, porque ellas no tienen el mismo estrés y no tienen la misma cuestión de esfuerzo físico que un peleador. O sea, la zumba sí te lleva, pero es un ejercicio casi totalmente aeróbico. Y en la pelea y en cualquier entrenamiento de contacto es pelea, es física, fuerza y aeróbica. Aeróbica y anaeróbica, porque es hacer pesas, tener elasticidad y tener resistencia. Sí. O sea, no puedes, por muy fuerte que seas, por muy elástico que seas, si tú no tienes resistencia en una pelea donde estés corriendo atrás, te vas a cansar. Seguramente. Y te vas a acabar. Voy a enviar un gran beijo, un abrazo a mi amiga Mariana, Black Belt de Zumba. Black Belt, cinturão negro de Zumba. Não sabia que havia. Nem eu sabia. Estou dando um beijo para ti, Mariana. É uma broma para ela. Sí. Entonces, hacer pesos es bueno. Hacer pesas es bueno, siempre y cuando controlado. Junto para tener elasticidad. Claro. Todo eso es un apoyo para prevenir lesiones. Claro, eso es muy importante. Lo que acaba de comentar es muy importante. Cualquier ejercicio entonces tiene que trabajar tanto en la cuestión física de fuerza y en la cuestión física de elasticidad.
O sea, ¿por qué hay muchos cuerpos que son totalmente estéticos? Por ejemplo, los bodybuilders y eso, que no tienen nada de elasticidad, nada. O sea, tú les dices, están increíblemente fuertes, tócate la punta de los pies. Y sencillamente no alcanza. No. En cambio, un luchador, o por ejemplo, un peleador o un luchador de lucha libre, hay muchos aquí, por ejemplo, en México, que no me dejará mentir, están muy gorditos, pero tienen una elasticidad increíble, brincan, vuelan, saltan sobre las cuerdas como si nada, pero porque trabajan la elasticidad. Entonces, siempre para prevenir una lesión es el calentamiento, la preparación, la relajación, también, o sea, la parte del descanso y la elasticidad. O sea, si yo no relajo, me voy a lesionar. Y doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes en MMA que tú ves? En general, En general. en general, o sea, en la MMA, en UFC, todos los derivados, la mayor parte de las lesiones son articulares. O sea, y sí, es mucho de contacto, pero muchas veces la pelea no se define por un contacto, como usted sabe. Muchas veces es por el llaveo, muchas veces es por el movimiento, una sumisión. Sí. Entonces, la mayoría de las que se llegan a presentar son lesiones de rodilla, lesiones asociadas en tobillo y lesiones en hombro. Las de hombro son muchas veces de las que más se llegan a presentar, luxaciones recurrentes, recidivantes, toda la variedad de luxaciones que no se llegan a tratar bien o que no quedan bien después del primer tratamiento son las más comunes. Rodillas igual, el hecho del movimiento, del llaveo, del golpeo, muchas veces van enfocadas a la parte baja. O sea, la mayoría buscan el knockout. ¿En qué forma? En la cuestión del rostro, la mandíbula, el hígado. Pero no es una lesión como que te perdure tanto a diferencia de que te golpeen la rodilla. Cuando llegan a patear en la parte lateral de la rodilla, que les mueven todos los ligamentos y todo, esa es una lesión que te tarda meses en sanar. Meses. Sí. Entonces, las más comunes, yo me atrevería a decir que son de hombro y de rodilla, en luchadores. Ok. Costilla ya no tanto. Las costillas sí llegan a golpear, pero si se da cuenta, casi siempre cuando mantienen la guardia están muy bien cubiertas. Tanto la cuestión costal, por ejemplo, porque el hígado es uno de los órganos que te golpean y te mandan al piso, están muy bien cubiertos. O sea, en general la guardia está diseñada como para cubrir la parrilla costal y la cuestión hepática. No es tan común, sí llega a pasar. Ahora, las costillas, en cuanto se llegan a fracturar, como tenemos 12 arcos de costillas que están entrelazados por una membrana que se van directo hacia el esternón, o sea, por parte de ligamentos, llegan a estar estables. Para que yo tenga un problema de fractura de costillas, tengo que tener más de 3 costillas fracturadas en más de 2 fragmentos cada una. Eso es cuando ya llego a presentar un tórax inestable y ahí sí ya es una condición mucho más delicada. Pero se llegan a fracturar 1 o 2 costillas cuando llegan a lastimarse. No es tan común. Ok, porque yo tengo 3. ¿3 al mismo tiempo? No, tengo una aquí con golpe y 2 aquí con la rodilla. Sí, entonces... Yo estoy bien, tranquilo. ¿Ah? Una cosa que es más peligrosa, esos golpes en la cabeza, o patadas, o codazos, o rodillo en la cabeza, o que puede pasar por la cabeza? Depende mucho en la zona donde nos lleguen a golpear. La parte del cerebro está diseñada de ciertas maneras, o más bien que diseñada, aquí, sino que tenemos la parte como frontal y parietal. Llegamos a perder el conocimiento, podemos tener náuseas, podemos desfrontalizarnos, o sea, que es cuando no sabes ni dónde estás, o sea, como que te despersonalizas, por así decirlo. Esa es una cuestión un poco más neurológica, sí se ven en las lesiones deportivas, pero, por ejemplo, como me dijo, aquí o aquí, me llego como a perder. Cuando es en la parte lateral o un poquito más atrás, puede ser la cuestión auditiva. Cuando es en la parte posterior, si me llegan a golpear acá, es en la parte visual. Por eso muchos... ¿Dónde visual? En la parte occipital. La parte occipital ahí es donde se integra toda la vía óptica. Entonces, cuando a mí me llegan a dar un golpe en la parte occipital, por eso es una de las zonas prohibidas, porque además tengo más posibilidad de lastimarme las cervicales, llega a haber alteraciones visuales. O sea, eso nos da mucho, cuando tenemos una persona accidentada o alguien golpeado, dependiendo de la parte en la cabeza donde se golpeó, es donde debes de buscar qué sintomatología te va a dar. Hay muchos detalles. Muchos. Muchos. Para nosotros es madrazo, ¿no? Exacto. Está dorme, desperta y continúa. Un peleador profissional, ou uma peleadora, de quanto em quanto tempo deveria ter uma revisión, un check-up general de su cuerpo? Un check-up en general debería ser una vez al año.
o sea, de saber cómo están mis cuestiones de laboratorio, de radiografías en general. Ahora, en una persona que está sometida a tanto estrés como un peleador, lo ideal es que fuera hasta mensual. ¿Por qué? Para ver mensual. Mensual, quizás. O sea, si no, al menos que fuera trimestral, pero sí más de 2 o 3 veces al año sería lo ideal. Porque tienen una dieta que les exige mucho, tienen muchos desvelos, a veces llegan a tener más peleas de las que podían someterse, más de lo que podían aguantar, los entrenamientos lo llevan al límite, por esa cuestión de querer ser mejor, de querer ser más rápido, y no está mal siempre y cuando alguien lo controle, que esté con apoyo de nutricionista, que esté con apoyo de un coach, que esté con apoyo hasta a veces psicológico. Debería tener un ortopedista a su lado también. De preferencia. Hacer un acompañamiento. Sí. Sí, sobre todo por la cuestión de las lesiones físicas, porque cuántas veces no se golpean, se llegan a torcer, se llegan a golpear, y muchas veces es de, solo es un golpe, no pasa nada, me pongo una pomada, y dicen, en las peleas siempre duele porque todos los días te recibes golpes, entonces hacen parte del dolor su día a día, entonces es un poquito más, un poquito menos que ayer, y lo siguen por hecho, y a veces pasa que se fracturan como su mano, sí, y que siguen, y después genera problemas. Doutor, ¿tú practicas deporte o no? Sí. ¿Jiu-jitsu o qué? Practiqué box 2 años, practiqué MMA 6 meses y ahorita hago triatlón. Oh, doutor, da margem de guerra, né? Que é isso, doutor? Uma violência pura tempranera. Bro, ¿cuánto tiempo de MMA? 6 meses, pero fue como muy amateur y fue en un deportivo pequeño. Não, mas assim para... Gostou? Para, sí. Assim não como para peleador, mas para sacar estresse, sí. Un lifestyle de poder... Es nice, ¿no? Y aprender a defenderse también. Claro, sí, o sea, era bastante entretenido, bastante complicado porque tú crees o das por hecho que es muy fácil dar un rodillazo, que es muy fácil soltar golpes 3 minutos seguidos y cuando te ponen en un costal a hacer sombra, te das cuenta que los hombros pesan más de lo que crees. Seguramente, no sí. es fácil, ¿no? Una persona normal no logra quedar 1 minuto con un peleador. Con los brazos en pie. No, sí, no. No logra. Baja los brazos. Sí. O una persona normal y un peleador. ¿Cuánto tiempo demora para tener... para debilitar las articulaciones? Una persona que no realice ejercicio se debilita en sus articulaciones muy rápido. O sea, cuando empiezan a hacer ejercicio, por eso tienen tanto trabajo, les cuesta tanto, les genera más dolor que una persona normal. Ahora, una persona que genera cierta resistencia o que cierta memoria muscular, una persona que realiza ejercicio, sea el cual sea, en este caso la lucha, pueden dejarlo un tiempo y sí, o sea, se debilita un poco menos rápido que una persona. Sí se debilita, pero la diferencia es que cuando vuelven a reactivarse y vuelven a hacer actividad física, esa memoria muscular se activa y facilita mucho más rápido. ¿Y existe realmente la memoria muscular? Sí, sí existe la memoria muscular. Si usted pone una persona, digamos, un peleador que lleva 1 año sin entrenar y una persona que nunca entrena en su vida, con el mismo método, con la misma rutina y el mismo peso, va a ver que esa persona va a desarrollar muy poco músculo, muy poca resistencia o le va a costar más rápido. Poniendo un ejemplo, en 1 mes va a poderle poner 2 discos de 45 libras de cada lado, una persona, digamos, estándar. En cambio, el peleador, quizás la primera semana llega la memoria, llega un poco el dolor, pero a la segunda semana va a recuperar toda su fuerza. O si no, toda su fuerza un 70% y la vuelve a activar y es más fácil que retome. Y doctor, ¿tú aconsejas entonces a toda la gente, hombres y mujeres, claro, no con tanta intensidad, mas si pueden entrenar durante toda su vida mejor? Sí, o sea, lo ideal es entrenar siempre, dedicarle al menos, como hay muchas guías y como hasta aparece en la televisión, de 30 a 40 minutos de ejercicio al día. Muchas veces, ¿sí? Lo ideal es que sea más, o sea, lo ideal son como que el cuerpo se activa o empieza a generar pérdida de grasa y a generar más ganancia muscular a partir de los 40 minutos. Okay. Pero para una hora, pero para que el cuerpo se active y empiece al menos a no almacenar tanta grasa, lo ideal es que sean 30 minutos al mínimo al día. Lo ideal. Y para que las articulaciones estén correctamente bien y para que no haya tanto desgaste, etc. Deporte del futuro, mi gente. Deporte previene lesiones, previene enfermedades y muchas cosas. Doctor, voy a invitar, voy a hablar con Mari. Muchas gracias por la conexión con el doctor Tocayo aquí, que es profesional, ya que pelear el próximo evento, están platicando aquí.
vou invitar a mi evento, el próximo, provavelmente vai ser aqui em Ciudad de México, Predador. Vai ser o evento número 48. Eu hago eventos desde 2005. Já lancei um montão de gente do UFC, já vi quase todo, doutor. Muy bien. Já vi quase, já vi legiões feias. Sí. E doutor, muitas graças por sua presença, por seu conhecimento, sus alertas para nós outros, para todos. ¿Cuáles son sus redes sociales, por favor? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ahorita por el momento solo tengo Instagram, es Novoa Orendain, @Novoa Orendain en Instagram, y ahí me encuentran. No, vamos poner o balão com o diretor, o melhor diretor del mundo é que está aqui, o más diretor. Ele vai poner aí na tela. Sí, porque está difícil de escribir. No, yo te pregunté, ¿no? Alienígena, ¿qué es eso, papi? Sí, son mis apellidos. No, muy loco, ¿no? Como qué bueno. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por su tiempo, su presencia. Seguramente más adelante vamos invitar otra vez para hacer una cosa más técnica de repente. Claro, con mucho gusto. Hacer un espacio, alguien se acuerda y tú vas mostrando que nice eso. Sí, podríamos enseñarles al menos, si tienen una lesión, cómo inmovilizarlo para que no empeore la lesión y en lo que se pueda atender. Para no hacer como hago con mi alumno. Exacto. Para no hacer eso. Doctor, un placer. Un gusto, doctor. Su presente, ¿ok? Gracias. Bom, hasta luego, mis hermanos. Hey.